Hola, en esta ocasión mostraremos que la trayectoria seguida por un objeto en tiro parabólico de verdad es una parábola. Muy bien, vamos a empezar con un objeto que se lanza con una rapidez inicial BI y con un ángulo alfa medido con respecto a la horizontal. Entonces este objeto, saliendo del origen de coordenadas, va a describir una trayectoria que hemos denominado anteriormente tiro parabólico. La idea es mostrar que esta trayectoria coincide justamente con la curva de una parábola. Bien, cualquiera que haya llevado algún curso de geometría analítica en su vida sabe que esta curva se parece, de momento no podemos decir que es la misma, que la de una parábola vertical que abre hacia abajo. En general, la forma reducida de una parábola vertical es la que voy a escribir por acá. X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, donde h y k son las coordenadas del vértice de nuestra parábola, y este elemento 4p contiene al parámetro que nos va a decir si esto abre hacia arriba o hacia abajo, entre algunas otras cosas. Quizás pondré la definición de una parábola por acá, no es el objetivo del video, simplemente quiero llegar a una expresión semejante a esta, partiendo de las ecuaciones de movimiento de un objeto en tiro parabólico. Bien, entonces esto lo tenemos guardadito, es más, lo voy a encerrar y voy a tratar de no borrarlo durante todo el procedimiento para que al final podamos hacer una comparación. Esto es la ecuación de una parábola vertical. Parábola vertical, ¿ok? Y bueno, ahí la dejamos reservada. Regresando al movimiento de este objeto, yo necesito ecuaciones que me den las coordenadas x y y de mi objeto en tiro parabólico en cada momento. Entonces, para el caso de y es muy sencillo, es decir, la altura del objeto estará dada por la siguiente expresión: rapidez inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? La hemos usado bastante, es una ecuación muy útil, y en este caso nos va a dar la altura de mi objeto en cada instante de tiempo de su trayectoria. Ahora, también necesito las coordenadas en x del objeto. Esa también es muy sencilla, se trata de un MRU, y bueno, simplemente es multiplicar la rapidez en x por el tiempo. Bien, ahora, lo bueno, estas ecuaciones me dan las coordenadas x y y, es decir, me van a trazar la curva que describe durante su trayectoria. Lo malo son dos, y además dependen de un parámetro que es el tiempo. Yo acá solamente tengo una ecuación para describir a mi parábola, entonces tengo que encontrar alguna manera de convertir estas dos ecuaciones en una sola, y además en ese mismo paso eliminar la dependencia del tiempo, porque aquí yo no veo ningún elemento que diga tiempo, ¿ok? Eso se va a hacer muy fácil. Lo primero que tengo que hacer es tomar la ecuación más simple de las dos, que en este caso es la de x, y de ahí despejar el tiempo. Eso es bastante sencillo. El tiempo es igual a x sobre la rapidez en x, ¿ok? Y adivinen qué, esto lo vamos a sustituir en la ecuación que nos da la altura. Me queda de esta manera, y es un procedimiento que ya vimos en un video anterior. Si es que lo checaron, podrán reconocerlo fácilmente. Fíjense cómo en esta ecuación lo que hice fue ya no poner el tiempo, sino más bien poner x sobre bx. Entonces aquí tengo rapidez inicial en y por el tiempo, que es x sobre bx, más el 1 medio, que se convierte en un 2, que está por acá abajo, la aceleración, que aquí está, multiplicada por el tiempo al cuadrado, es decir, x cuadrada sobre bx al cuadrado. Entonces la x cuadrada me queda arriba y el bx cuadrado me queda en la parte de abajo. Ahora bien, yo no quiero ver bx y by, las odio, se ven muy feas en esa ecuación. Yo sé que puedo cambiarlas, ¿bien? Recuerden que para el caso del tiro parabólico, BI en y está dada por la rapidez inicial, que es el dato que ya tenía, por el seno del ángulo de lanzamiento, alfa. Y para el caso de bx, que permanece siempre constante, es BI por el coseno
del ángulo de lanzamiento. Entonces, estas dos expresiones las voy a sustituir en mi nueva ecuación para la altura. Ya desde una vez les comento, fíjense la ventaja que hemos obtenido. Ya no aparece el tiempo en nuestra ecuación y ahora sí tenemos una relación entre x y y como variables, dado que todo lo demás es conocido. La aceleración de la gravedad, la rapidez inicial, el ángulo de lanzamiento son datos que inicialmente se nos dan, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la sustitución. Ya hecha nuestra sustitución, podemos eliminar y simplificar algunas cosas. Por ejemplo, la BI se va para siempre. Y aquí seno sobre coseno sabemos que nos va a dar tangente del ángulo del lanzamiento. De este lado no podemos hacer gran cosa, lo vamos a dejar así como está. Ya simplificado nos queda de esta hermosa manera. Ya de una vez aproveché para reacomodar los términos de modo que apareciera primero el término cuadrático en x, luego el término lineal y por último la otra variable que en este caso es la y. Y fíjense cómo ya se va pareciendo un poquito a esta ecuación de una parábola vertical. Tenemos una x cuadrada, tenemos una y del otro lado. Bueno, algunos elementos por ahí adicionales, pero los vamos a ir quitando conforme pase el procedimiento. Primer paso, es necesario quitar el coeficiente que está junto a la x cuadrada. Yo no necesito tantos elementos junto a ella. ¿Eso cómo lo voy a conseguir? Muy simple, voy a multiplicar toda mi ecuación por un elemento que se parezca mucho a esto. Fíjense, es 2bi cuadrada coseno cuadrado de alfa sobre la aceleración. ¿Qué va a pasar? Cuando yo multiplique este elemento por el primer elemento de acá, esta a se va a cancelar con esta a porque una está arriba y otra está abajo, y el 2bi cuadrada coseno cuadrado de alfa se va a cancelar con el 2bi cuadrada coseno cuadrado de alfa que está justamente abajo. En los demás términos, pues sí, me va a aparecer este elemento multiplicándolos, pero eso no es un gran problema, ¿ok? Nos va a quedar esta expresión que tengo por acá, ya hecha la multiplicación por estos elementos. No es tan complicado, si se dan cuenta solamente pegué cosas con otras cosas que ya estaban. Y bien, ¿qué es lo que sigue? Ya que tengo esto del lado izquierdo, esto se parece mucho a un trinomio, solamente que le falta un pedazo, ¿no? Tenemos el primer elemento que está al cuadrado, el segundo elemento que es lineal, y le faltaría un tercer elemento que es simplemente una constante, como todas estas constantes que aparecen por acá, valores ya conocidos. Si yo quiero forzar a que esto se convierta en un trinomio cuadrado y además que sea un trinomio cuadrado perfecto, simplemente tengo que sumarle una cantidad aquí al final. Ese es un procedimiento que, de nuevo, si llevaron geometría analítica, deben saber hacerlo bastante bien. ¿En qué consiste? Voy a tomar el coeficiente de esta x, que es todo esto que está acá, lo voy a dividir entre 2 y el resultado de eso lo voy a elevar al cuadrado. Eso es lo que le voy a sumar a esta parte de acá, ¿ok? Lo que me queda es esta cosa que se ve horrorosa, yo lo sé, intimida bastante, pero créanme, es una cosa muy simple. Fíjense, cuando le saqué la mitad de este término, ignorando la x evidentemente, este 2 se perdió, porque la mitad de 2 veces algo, pues es simplemente una vez algo, ¿no? Entonces este 2 desaparece. Al elevarlo al cuadrado, pues la BI me quedaría a la cuarta, el coseno también a la cuarta, la tangente quedaría cuadrada y la aceleración quedaría también cuadrada, ¿ok? Entonces esto es la mitad de este coeficiente elevado al cuadrado. Ahora, como yo sumé de este lado de la ecuación una constante, también tengo que sumarla del otro lado para compensar el efecto, ¿ok? Reglas básicas del álgebra. Entonces, ¿para qué me sirvió esto? Lejos de, pues, alargar extremadamente la ecuación del lado izquierdo. Esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Se puede factorizar muy fácilmente y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Ahora, yo sé que ustedes ya saben factorizar un trinomio cuadrado perfecto, aún así les medio platico para no alargar tanto el video. ¿Cómo factorizamos? Si tenemos el trinomio y lo queremos dejar en esta forma, es muy simple. El primer elemento, que es la x cuadrada, simplemente le quitamos el cuadrado. Luego nos copiamos el signo que iba inmediatamente después, entonces x más, porque aquí es un más. Si aquí hubiera sido un menos, pues acá ponemos un menos. Este siempre va a ser más, así que no lo pelamos, no le hacemos caso. Y el segundo elemento se obtiene de dos maneras. Una, que es yo creo que la más sencilla, es simplemente sacarle la mitad a este coeficiente. Fíjense cómo
Esto es básicamente lo mismo que esto, solo que ya no está el 2 porque esto es la mitad de esto. La otra manera es sacarle raíz cuadrada al último elemento de mi trinomio. Fíjense cómo esto es básicamente elevar al cuadrado esta cosa. ¿Ven? Y bueno, le ponemos el cuadrado, fin de la historia, ya está factorizado. Fíjense ahora cómo cada vez se parece más a la ecuación de una parábola vertical. De hecho, pues cualquiera que medio sepa geometría analítica diría que esto en efecto es una parábola vertical. Pero nosotros vamos a ser más ambiciosos, tiene que parecerse al 100%. El primer término ya es prácticamente idéntico. Tiene la forma x menos alguna cosa. Ignoren el más, no pasa absolutamente nada. La segunda parte, que es la parte derecha, ya casi se parece. Solo que aquí también hay una factorización. ¿Cómo vamos a lograr la factorización de este lado? Muy simple. Vamos a tomar el elemento que está enfrente de la y, es decir, su coeficiente, y ese lo vamos a factorizar como si fuera un factor común de esta expresión. Ya factorizado me queda de esta manera. Fíjense cómo quité este elemento, lo dejé aquí afuera del paréntesis y adentro se quedó la y totalmente sola, únicamente acompañada por el término de acá. Por ese término no se preocupen tanto, es muy fácil obtenerlo. El objetivo siempre es que al multiplicar esto con esto de por acá, me dé como resultado lo que tengo en la parte de acá arriba. Bien, y bueno, lo hemos conseguido. Fíjense cómo todo esto es básicamente lo mismo que lo que tenemos acá. Tenemos una x, tenemos a la y de este lado, este término que fungiría como el 4p, y aquí tenemos h y aquí tenemos k. Por lo tanto, las ecuaciones que modelan el movimiento de un proyectil en tiro parabólico, en efecto, nos dan la curva de una parábola vertical. ¿Cómo sabemos que esta parábola abre hacia abajo? Muy simple. Cuando este elemento 4p es negativo, la parábola vertical tiene que abrir hacia abajo. O al menos eso es lo que nos dice la geometría analítica. ¿Cómo sabemos que este elemento es negativo? Bien simple, la BI cuadrada pues va a quedar positiva, no hay de otra. El coseno cuadrado también es un elemento positivo. Todo lo de acá arriba es positivo, pero la aceleración de la gravedad en el tiro parabólico es negativa. Por lo tanto, todo este término es de signo negativo. Entonces se trata de una parábola vertical que abre hacia abajo. Podemos sacar algunas cosas interesantes de esta ecuación. Por ejemplo, el vértice de nuestra parábola, que va a tener las siguientes coordenadas: menos BI cuadrada, coseno cuadrado de alfa, por tangente de alfa sobre A. Ese menos apareció porque siempre hay un cambio de signo entre esta expresión y el momento en el que yo escribo las coordenadas del vértice. De nuevo, eso es algo que aprendieron en geometría analítica. En la coordenada de y del vértice, pues vamos a tener esto, pero de signo negativo, menos BI cuadrada, coseno cuadrado de alfa, tangente cuadrada de alfa, sobre 2 veces la aceleración. ¿Ok? Estas serían las coordenadas del vértice. ¿Y por qué son importantes? El vértice en este caso coincidiría con el punto más alto de la trayectoria de nuestro objeto. Es decir, esta expresión que está acá nos estaría dando justamente la altura máxima, vamos a llamarle h máxima, en el caso de un tiro parabólico. Y esta parte de acá, que es la coordenada en x de este punto, nos estaría dando exactamente la mitad del alcance horizontal máximo, al que vamos a llamar simplemente x máxima. Es decir, si este elemento lo multiplicamos por 2, obtendríamos el alcance horizontal máximo. Vamos a trabajar un poquito más estas dos expresiones para ver qué podemos hacer con ellas. Muy bien, ya las separé, entonces tendríamos las coordenadas en x me van a dar un medio del alcance horizontal máximo. Por lo tanto, si yo quisiera saber el alcance horizontal máximo completo, pues este 2 tendría que pasarlo multiplicando de este lado, y es lo primero que voy a hacer. Entonces tengo x máxima es igual a menos 2 veces BI cuadrada coseno cuadrado de alfa tangente de alfa sobre la aceleración. ¿Ok? De este lado, ¿qué voy a hacer con la altura máxima? Hay un cambio muy simple que puedo hacer, que es multiplicar el coseno cuadrado por la tangente cuadrada.
y eso me va a dar como resultado el seno cuadrado nada más, seno cuadrado de alfa sobre 2a. Y aquí tengo una primera formulita importante para aquellos a los que les gusta utilizar fórmulas para todo. Esta fórmula la podrían utilizar siempre para el caso de un tiro parabólico que evidentemente parta del suelo y termine en el suelo. Tiros parabólicos lanzados desde una cierta altura ya no funcionaría esta expresión. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a dar la altura máxima del mismo. Es BI cuadrada, seno cuadrado de alfa, sobre 2 veces la aceleración. Nada más recuerden, la aceleración es de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si no, la expresión les va a dar algo negativo y eso no tiene mucho sentido, al menos en el caso de este tipo de tiro parabólico. Para el caso del alcance horizontal máximo, podemos simplificarlo todavía un poquito más multiplicando el coseno cuadrado por la tangente del ángulo. Nos va a quedar de la siguiente manera: x máxima es igual a menos 2bi cuadrada, y al multiplicar el coseno cuadrado por la tangente nos va a resultar nada más seno del ángulo por coseno del ángulo. Y esto sobre la aceleración de la gravedad. Ahora, hay una identidad trigonométrica muy bonita que dice que el seno del doble del ángulo es igual a 2 veces el producto del seno del ángulo por el coseno del ángulo. Vamos a utilizar esta bonita identidad trigonométrica para simplificar nuestra fórmula. ¡Listo! ¿Qué fue lo que pasó? Este 2 se fundió con este seno y este coseno y se convirtieron en seno de 2 alfa, utilizando justamente la identidad que ya les había mencionado. Y ahora sí, esta es la fórmula para encontrar el alcance horizontal máximo de un tiro parabólico, siempre y cuando parta del suelo y termine en el suelo. Acuérdense, si esto sale desde un edificio, por ejemplo algo como esto, así, es decir, que parte desde una cierta altura y termina en el suelo, estas dos fórmulas ya no nos van a funcionar, así que mucho cuidado, son solamente casos muy específicos para este tipo de tiro parabólico. Y bien, lo que hicimos en este video fue entonces, número 1, mostrar que en efecto la trayectoria que sigue un cuerpo lanzado en tiro parabólico pues coincide con una parábola vertical que abre hacia abajo. Y número 2, utilizamos esas expresiones para determinar ecuaciones que nos ayuden a saber tanto el alcance horizontal máximo como la altura máxima de un tiro parabólico que es simétrico. No para casos que no son simétricos. Este sería no simétrico porque si yo trazo una línea por aquí, lo que está de este lado no es lo mismo que lo que está del otro, porque el movimiento empieza desde esta cierta altura. Bien, espero que esto les haya servido. El ejercicio tal vez es un poco ocioso porque casi nadie se pregunta si realmente esto es una parábola. Pero bueno, a mí me pareció entretenido. Yo espero que de verdad les haya servido, que hayan aprendido algo y nos vemos en un siguiente ejercicio.